Subir al avión sin pasar por un control interminable, estirar las piernas sin invadir el espacio de otro pasajero o recibir un boleto físico en lugar de un simple código QR. Sí, todo eso era completamente normal en los aeropuertos hace unas décadas. Pero hoy suena imposible. Las reglas cambiaron, la seguridad se endureció y las aerolíneas encontraron nuevas formas de exprimir hasta el último centímetro de sus aviones. En este video, vas a descubrir 10 cosas que antes eran parte del día a día en los aeropuertos y que hoy, simplemente, no podrían existir. Quédate hasta el final y dime cuántas de estas cosas llegaste a ver con tus propios ojos. Hubo un tiempo en el que los pilotos eran figuras accesibles, casi como anfitriones de un viaje exclusivo por los cielos. Los pasajeros podían verlos al subir al avión, saludarlos e incluso, si tenían suerte, entrar a la cabina durante el vuelo. Esta era una experiencia inolvidable, sobre todo para los niños, que podían sentarse en el asiento del copiloto, admirar el panel de instrumentos lleno de botones y palancas y, en algunos casos, hasta recibir un pin con alas de piloto como recuerdo. El concepto de una cabina de avión con la puerta abierta hoy suena impensable, pero antes de septiembre de 2001 era algo completamente normal. Muchos pilotos disfrutaban conversar con los pasajeros, explicando detalles del vuelo o incluso permitiendo que los niños ayudaran con algunas indicaciones simples. Para muchos, esta experiencia despertaba una fascinación por la aviación que los acompañaría toda la vida. Sin embargo, la percepción de seguridad en los aviones cambió radicalmente después del 9/11. Las aerolíneas implementaron medidas drásticas para evitar cualquier tipo de acceso no autorizado a la cabina. La puerta de los pilotos dejó de ser una simple barrera física y se convirtió en una estructura blindada, reforzada con materiales resistentes a impactos y equipada con cerraduras electrónicas que solo la tripulación puede operar desde adentro. Hoy en día, si un piloto necesita salir de la cabina, hay un protocolo estricto. Los asistentes de vuelo bloquean el pasillo con un carrito de servicio para evitar que alguien se acerque, y la tripulación monitorea cualquier movimiento sospechoso. El nivel de aislamiento es tal que, en muchos vuelos, los pasajeros ni siquiera llegan a ver a los pilotos en persona. Si hiciste una escala larga en un aeropuerto hace varias décadas, seguro recuerdas lo útiles que eran los lockers para equipaje. Eran casilleros donde podías dejar tus maletas por unas horas mientras salías a explorar la ciudad. Ibas a comer o simplemente caminabas por la terminal sin cargar peso extra. Durante los años 70, 80 y 90, estos lockers estaban en casi todos los aeropuertos grandes del mundo. Funcionaban con monedas o fichas y eran una solución perfecta para los pasajeros que querían moverse con mayor comodidad entre vuelos. Para los viajeros frecuentes, se convirtieron en una parte esencial de la experiencia de viajar. Sin embargo, con el aumento de los controles de seguridad, los aeropuertos empezaron a verlos como un riesgo. La idea de que cualquier persona pudiera dejar una maleta en un casillero sin supervisión comenzó a generar preocupación. Con el tiempo, los aeropuertos impusieron más restricciones, como inspecciones obligatorias del contenido de las maletas antes de guardarlas. Pero todo cambió drásticamente después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Las medidas de seguridad se endurecieron aún más y los lockers se convirtieron en una potencial amenaza. Poco a poco, fueron retirados de la mayoría de los aeropuertos del mundo. Hoy, en algunos aeropuertos todavía existen servicios de almacenamiento de equipaje, pero son mucho más complicados que los antiguos lockers de autoservicio. En lugar de simplemente dejar tu maleta y recogerla más tarde, ahora tienes que pasar por un proceso de registro, identificación y revisión de seguridad, y en muchos casos, pagar tarifas bastante altas. Viajar en avión solía venir acompañado de un boleto físico, un documento real que no solo funcionaba como pase de abordar, sino que también quedaba como un recuerdo tangible de la experiencia. En sus inicios, tenían múltiples copias separadas por papel carbón. Una para el pasajero, otra para la aerolínea y otra para la agencia de viajes. Además, estaban diseñados con detalles que los hacían únicos. El logo de la aerolínea en relieve, bandas de colores para identificar la clase del boleto y, en algunos casos, una impresión térmica que los hacía resistentes al desgaste. Para muchos viajeros, guardar estos boletos era una tradición. Representaban algo más que un simple pedazo de papel. Eran un testimonio físico de sus aventuras.
Algunas personas los coleccionaban en álbumes o los guardaban como recuerdo de su primer vuelo, su luna de miel o un viaje especial. El cambio comenzó en los años 2000, cuando las aerolíneas empezaron a digitalizar sus sistemas para reducir costos. Inicialmente, los pasajeros todavía recibían una versión impresa, pero con el tiempo, los boletos en papel comenzaron a desaparecer en favor de los electrónicos. Para 2008, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo declaró el fin de los boletos físicos, obligando a todas las aerolíneas a usar únicamente boletos electrónicos. En los años 50, 60 y 70, volar no era solo un medio de transporte, sino un evento elegante y exclusivo. Las aerolíneas querían que sus pasajeros se sintieran como VIPs, y una de las formas en que lograban esto era a través de las flight bags, o bolsas de vuelo. Estas bolsas no eran simples souvenirs. Eran accesorios bien diseñados, hechas de cuero, vinilo o materiales resistentes, y estampadas con los logos de aerolíneas icónicas como Pan Am, TWA y United. Se entregaban a los pasajeros de primera clase o se vendían en tiendas de aeropuertos y catálogos de viaje. Eran tan elegantes y prácticas que mucha gente las usaba incluso fuera del aeropuerto. No era raro ver a alguien en la calle con una bolsa de vuelo de Pan Am o Lufthansa, porque representaban algo más que una maleta de mano. Eran un símbolo de estatus, una declaración de que esa persona era un viajero del mundo. Pero a medida que la industria de la aviación cambió y las aerolíneas empezaron a recortar costos, las bolsas de vuelo fueron desapareciendo. Durante los años 80 y 90, dejaron de ser una prioridad para las aerolíneas, que comenzaron a enfocarse en maximizar ganancias en lugar de ofrecer detalles de lujo a los pasajeros. Volar solía ser una experiencia cómoda. Los asientos eran amplios, con suficiente espacio para las piernas y reposabrazos que realmente servían para descansar. No importaba si estabas en primera clase o en clase turista, el diseño del avión permitía que cada pasajero tuviera un mínimo de comodidad. En los años dorados de la aviación comercial, las aerolíneas se preocupaban por ofrecer una experiencia placentera. Los pasajeros recibían mantas gruesas, almohadas de buena calidad e incluso zapatillas para hacer el viaje más confortable. Había espacio suficiente para moverte sin sentir que estabas molestando a la persona de al lado. Y reclinar el asiento no significaba invadir completamente el espacio del pasajero detrás de ti. Pero a medida que la competencia en la industria aumentó y las aerolíneas comenzaron a buscar maximizar sus ingresos, los asientos empezaron a encogerse. Poco a poco, las aerolíneas fueron reduciendo el espacio entre filas y agregando más asientos en cada avión, sacrificando la comodidad de los pasajeros en favor de la rentabilidad. ¿Llegaste a viajar en aquellos años? Hace algunas décadas, hacer el check-in para un vuelo podía ser un proceso rápido y sin largas filas, gracias a una solución ingeniosa que ofrecían muchos aeropuertos: las puertas del cielo. Estas estaciones de check-in estaban ubicadas fuera del aeropuerto, en la zona de llegada de los vehículos. Funcionaban como un punto de registro express donde los pasajeros podían despachar su equipaje sin necesidad de entrar al terminal. En lugar de hacer una larga fila en el mostrador, simplemente entregaban sus maletas en estas estaciones, recibían su pase de abordar y luego se dirigían directamente a la puerta de embarque. Este sistema era especialmente útil para quienes viajaban con mucho equipaje o para pasajeros que llegaban en taxis y no querían perder tiempo dentro del aeropuerto. Además, facilitaba el proceso para personas con movilidad reducida, que podían hacer el check-in sin necesidad de recorrer largas distancias. Sin embargo, a medida que los aeropuertos crecieron y las medidas de seguridad se endurecieron, estas puertas empezaron a desaparecer. El miedo a amenazas como bombas o equipajes sospechosos hizo que las aerolíneas centralizaran el check-in dentro de los terminales, donde las maletas pueden ser escaneadas y supervisadas con más control. Caminar por un aeropuerto en el siglo XX era una experiencia completamente diferente a la de hoy, no solo por la arquitectura o el ambiente menos caótico, sino por un detalle que definía la experiencia de cualquier viajero: los tableros mecánicos de vuelos. Estos gigantescos paneles, compuestos por miles de pequeñas solapas rotatorias, mostraban la información de llegadas y salidas en tiempo real. Cada vez que un vuelo cambiaba de estado, el tablero emitía un sonido inconfundible. Un clic-clac mecánico que llenaba la terminal y llamaba la atención de todos los pasajeros. Este sonido era más que una simple señal de actualización,
Era parte del encanto de viajar. Cuando un viajero escuchaba ese ruido, sabía que algo estaba pasando. Un vuelo estaba abordando, una puerta de embarque había cambiado o un nuevo destino aparecía en pantalla. Los tableros mecánicos eran robustos y eficientes, pero con el tiempo, las aerolíneas comenzaron a reemplazarlos por pantallas digitales. Al principio, las nuevas pantallas parecían una mejora, ya que podían actualizar la información de manera más rápida y sin ruido. Sin embargo, algo se perdió en el proceso. Antes de que las reservas en línea dominaran el mercado, comprar un boleto de avión no era un proceso instantáneo. No había aplicaciones, comparadores de precios ni descuentos de última hora. Si querías viajar, tenías que visitar una agencia de viajes física. Entrar a una agencia de viajes era sumergirse en otro mundo. Las paredes estaban llenas de pósters de destinos exóticos. Los escritorios tenían catálogos con paquetes turísticos y los agentes de viaje, vestidos con traje y corbata, te ofrecían un servicio personalizado. Los clientes se sentaban con un agente y le explicaban sus planes. ¿Querían unas vacaciones en la playa? ¿Un recorrido por varias ciudades? El agente buscaba entre las opciones disponibles, hacía llamadas a las aerolíneas y conseguía los mejores horarios y conexiones. En algunos casos, incluso recomendaban hoteles y tours, armando una experiencia completa. Comprar un boleto de avión en una agencia tenía una sensación de formalidad y emoción. El momento en que el agente imprimía el boleto y lo entregaba en un sobre con el logo de la agencia era casi ceremonial. No solo tenías en tus manos un documento importante, sino la promesa de un viaje inolvidable. Pero con la llegada de Internet, todo esto cambió. Sitios como Expedia, Despegar y Kayak permitieron que los pasajeros compararan precios y compraran boletos sin salir de casa. Al principio, las agencias físicas intentaron adaptarse, pero con el tiempo, la mayoría desapareció. Antes de que los aviones tuvieran pantallas individuales, Wi-Fi o aplicaciones de streaming, los vuelos largos podían volverse monótonos. No había cientos de películas disponibles con solo tocar un botón, ni playlists de Spotify para pasar el tiempo. Si querías entretenerte, tenías que llevar un libro, conversar con el pasajero de al lado, jugar con una baraja de cartas. Las aerolíneas sabían que mantener a los pasajeros ocupados era importante, y una de las soluciones más simples y efectivas fue regalar barajas de cartas con el logo de la compañía. Estas cartas eran pequeñas, fáciles de transportar y estaban diseñadas para usarse en los estrechos espacios de los aviones. Las barajas eran especialmente populares entre los niños, que podían jugar solitario, hacer trucos o entretenerse con algún juego de mesa improvisado. Para los adultos, una partida de póker, bridge o blackjack ayudaba a hacer más llevaderas las horas de vuelo. No era raro ver a grupos de pasajeros jugando en sus asientos, en las mesas plegables o incluso en las áreas comunes de los aviones más grandes, donde la gente se reunía para socializar. Era una forma de romper el hielo, y en muchos casos, hacer amigos en pleno vuelo. Sin embargo, con la llegada de los sistemas de entretenimiento a bordo, las aerolíneas dejaron de distribuir las barajas. A medida que las pantallas individuales se volvieron estándar, la necesidad de ofrecer entretenimiento físico desapareció. Hoy, los pasajeros están pegados a sus dispositivos electrónicos, viendo películas, jugando en sus teléfonos o navegando en redes sociales. Atravesar un aeropuerto en los años 80 y 90 era una experiencia completamente distinta a la de hoy. No había largas filas en los controles de seguridad, nadie te pedía que te quitaras los zapatos y los pasajeros podían acompañar a sus familiares hasta la puerta de embarque sin necesidad de tener un boleto de avión. Pero todo cambió. Lo ocurrido en Nueva York y Washington hicieron que la seguridad aeroportuaria se convirtiera en una prioridad absoluta. Las autoridades implementaron nuevas regulaciones, y lo que antes era un proceso sencillo, se convirtió en un procedimiento largo y minucioso. Los pasajeros ahora deben llegar con horas de anticipación, quitarse los zapatos, vaciar sus bolsillos, deshacerse de líquidos mayores a 100 ml y someterse a revisiones más exhaustivas. Las salas de espera ya no están llenas de familiares despidiendo a sus seres queridos, y cualquier objeto olvidado o maleta desatendida es considerada una potencial amenaza. Uno de los cambios más notorios fue la implementación de revisiones más estrictas en los equipajes de mano. Viajar en avión ya no es lo que era. Antes, volar tenía un encanto especial, una mezcla de emoción, elegancia y hasta un poco de misterio. Hoy, todo es más rápido,
más eficiente, pero también más impersonal. Claro, muchos de los cambios que vimos en este video tienen sentido. La seguridad es fundamental, la tecnología ha hecho que todo sea más fácil, y las aerolíneas, como cualquier negocio, buscan maximizar ganancias. Pero en el camino, se perdió algo. Se perdió la magia de recibir un boleto de avión impreso, el simple placer de jugar una partida de cartas en pleno vuelo, la emoción de visitar la cabina del piloto o el sonido inconfundible de los tableros mecánicos cambiando los horarios de los vuelos. Cuéntanos en los comentarios qué cosas de los aeropuertos y vuelos antiguos deben volver. Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita para más viajes al pasado. Nos vemos en el próximo video.